Buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a estas aulas de AUPEX. Abrimos capítulo a un nuevo, una nueva presentación de autor de las actividades paralelas de Escuela de Letras que llevamos a cabo desde la editora regional de Extremadura. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Jaime Covarsí, a quien ya tenemos al otro lado, y le damos la bienvenida y su agradecimiento por acompañarnos. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy cuando venía pensando, hemos tenido a mucha gente ya a lo largo de todas estas presentaciones que llevamos haciendo desde final, si mi memoria no me falla, creo que desde mediados de marzo o así, digo, pero no habíamos tenido todavía a alguien que tuviese esa importancia de tener un doble doctorado, porque nuestro invitado de hoy es doblemente doctor, doctor en filología hispánica y doctor en filosofía. Y bueno, a ese doble doctorado, que hay que estudiar mucho para hacerlo, es una cosa que requiere, bueno, sobre todo, no solo estudiar mucho, sino luego después tener también el premio extraordinario de esa tesis doctoral como la que de filología hispánica que obtuvo en la Universidad de Sevilla. Digo, es que aparte de todo eso, su producción literaria también es amplia y es una producción literaria muy potente y muy diversa, que es algo de lo que Ujú. Jaime de las cosas que más admiro en los autores, y en este caso en el tuyo, que te tengo aquí ahora para poder decirlo y que podamos hablar esta tarde, es precisamente eso, ¿no? El que abras el abanico porque, bueno, hay escritores de novelas, escritores de poesía, hay dramaturgos, pero es que en tu caso tú has tocado muchos palos. Bueno, cuéntanos un poco. Aunque ahora haremos un repaso, y ahora haré un repaso por tu biografía, pero ¿cómo has sido capaz de ir a tantos géneros? Bueno, a ver, aquí hay dos modelos de escritor, ¿no? Está el que se centra en un solo género para ser reconocido por sus lectores constantemente y en mi caso a mí me gusta experimentar, que cada trabajo me suponga un reto nuevo, ¿no? También me ayuda a motivarme y a estimularme, ¿no? Y bueno, pues voy trabajando. Hombre, es verdad que la columna vertebral no abandono nunca, es la novela principalmente, ¿no? Pero bueno, incluso dentro de la novela voy tocando distintos Excelente. géneros y distintos retos, ¿no? Que luego si tenemos oportunidad os puedo contar algunas cosas curiosas, ¿no? De todos estos trabajos. A veces se mezclan con lo académico también, con esas tesis, y de un modo que, bueno, pues es interesante, por lo menos para mí, ¿no? Desde la creación, ¿no? Bueno, súper interesante porque hablabas tú de esas tesis, esas dos tesis. La primera de ellas, la que hiciste para el doctorado en filología hispánica, titulada El román de flamenca, estudio y traducción de un tratado amoroso occitano, que publicaste en 2004, o no, la presentaste, mejor dicho, la defendiste en Sí. 2004, y la otra, el doctorado en filosofía, Homo Narrator, consideración ontológica de la condición narrativa del hombre de Ricardo Pligia, que esa fue defendida en 2018. Y en ambas después te las publicó la Universidad de Murcia, una en 2010 y la otra en 2021. Sí. Y bueno, digamos que se te queda ahí como una especie de espina clavada una vez de haber hecho todo ese esfuerzo que se hace para hacer una tesis de investigación sobre todo y de ser un ratoncillo de biblioteca, estar continuamente Sí. buscando y buscando, que es lo que cuando uno hace una tesis doctoral, y eso dio lugar a tus dos primeras novelas, ¿no? A la que era El bastón de Avellano, Sí. publicada en Tau en 2015, y Confesiones del apócrifo Cervantes un año más tarde, en 2016. Ahí arranca tu, digamos, el, tu biografía literaria, luego como escritor, más allá de las tesis. Pero es que luego después también has tenido ya, como decía antes, una aproximación ya a la novela negra, primero con El Sí. mal necesario en 2018, y Ujú. si se están dando cuenta nuestros amigos y amigas que están viendo este webinar, estamos hablando de 2015, 2016, 2018, muy poco tiempo prácticamente entre un libro y otro, con lo cual, y sin dejar de trabajar, indudablemente, porque es Ujú. que tampoco te dedicas solo a escribir al 100%. Eso significa una labor, Jaime, de estudio y de mm,
de dedicación muy exclusiva a la hora de sentarte a escribir. Cuéntanos un poco, cuéntale también a las personas que nos están viendo cómo lo haces, cómo es, porque esto es escuela de letras, muchas de las personas que nos ven pues tienen ese incentivo, quieren ser escritores, ¿cómo lo haces? ¿Cómo consigues esa producción tan importante? Bueno, la escritura, a escribir, se aprende escribiendo. Es decir, es una cuestión de disciplina fundamentalmente. Yo voy a decir algo que no es un consejo para nadie, escribir, pero yo escribo, entre otros, escribo primero porque me gusta escribir, obviamente, y es mi pasión, pero lo que me facilita esa producción tan continuada es que soy una persona insomne total, entonces yo las horas de insomnio las dedico a escribir. Yo me levanto a las 4 o 5 de la mañana y antes de irme a trabajar esas horas las paso escribiendo. De hecho, por contar una anécdota, hace poco estuve en el médico para intentar resolver el problema y cuando me mandó unas pastillas que eran muy adictivas, lo pensé y lo rechacé y le dije, no, no, si yo soy un insomne feliz, yo voy cansado por la vida, pero voy muy feliz porque he cumplido, cuando salgo a trabajar, ya he cumplido con esa parte pasional que es la escritura. Entonces yo lo hago todo con mucha felicidad, con mucho cansancio a veces, pero muy contento. Con lo cual, al final, pues me compensa. Es dedicar, es echar horas, claro, obviamente. Efectivamente, sí, sí. Además, cuando uno está escribiendo, efectivamente es eso, eh, una de las consignas es, eh, sobre todo para escribir, habrá quien escriba a lo mejor que sea muy rápido o que tenga una capacidad ahí que se le pose la musa ahí en el hombro Sí, rápidamente, pero se suele decir, como decía Picasso, ¿no? Que las musas te pillen trabajando, ¿no? sí, sí, Y sí, escribir es una, totalmente. precisamente Totalmente. eso, ¿eh? Hay una película muy, muy interesante de Houellebecq, del escritor francés, que se llama El secuestro de Houellebecq, y él es el protagonista, y él es secuestrado en la trama de la película, y uno de los secuestradores se interesa por la labor del escritor, y él contesta de una manera maravillosa, le dice, esto es muy sencillo, lo de escribir es muy sencillo. Usted se pone en una mesa con un papel y un bolígrafo y 6 horas por delante de cara a una pared. Ya verá cómo usted escribe. Y tiene toda la razón. Bueno, ahora ya una duda, esto ya es personal Sí, prácticamente, ¿no? Y un poco íntimo, ahora que no nos ve nadie, como se suele decir. bien. Eh, yo, por ejemplo, también he sido muy insomne, pero ahora he llegado ya a una edad, y nosotros somos prácticamente, yo soy un año mayor que tú solo, Sí. pero yo llego a una edad ahora ya que me estoy volviendo, cada vez me acuerdo más de mi abuelo se acostaba muy temprano, cada vez tengo menos capacidad, no sé si a ti te pasa eso, menos capacidad de aguante por la noche, digo, yo antes que era un lechuzo auténtico, que parecía que me Sí, ponía, no me activaba hasta las 12 de la noche, y ahora sin embargo a las 12 de la noche ya me van pesando, sí, serán los sí. años. Claro. Bueno, pues tú tienes suerte porque lo mío es a las 10:30. Lo mío es a las 10:30. Porque además tengo un niño pequeño y papá, papá, acuéstate conmigo y ya está. Y eso ya lo condiciona todo. Sí, sí. Bueno, me viene al pelo lo que dices de tener un niño pequeño, porque también has cultivado, pues, ese género de los relatos en los que has ido de la mano Ujú. de autoras y autores que te han ilustrado, portadas y cubiertas, Sí. como son, los libros Mano a mano, Entramados y Entre calles, ya están viendo ustedes que tocan muchos palos. Y eso es Ajá. también, Jaime, producto de que eres, me da la sensación, y estoy convencidísimo, un excelente lector. Bueno, yo no concibo la escritura sin la lectura, eso está clarísimo. Estos tres libros, la literatura es amistad también, es compartir. Para mí, sin ese verbo compartir, no, la literatura no tiene sentido, entendida como creación y como lectura también. Y esos tres libros tienen la peculiaridad, están escritos con diferentes colegas y amigos, y surgen, bueno, pues son momentos en los que se cruza uno vitalmente con otra persona y conecta. Son textos interesantes por la manera en que están presentados, ¿no? El primero de ellos es Mano a mano, y bueno, tiene una historia muy especial, que eso no la voy a contar por no aburrir a nadie, pero el resultado del libro, yo con Reyes Adorna, con esta amiga que era escritora en Sevilla porque falleció, empezamos a intercambiarnos cuentos, relatos que escribíamos y se nos ocurrió que podíamos contestar a los relatos que recibíamos de la otra persona y así se va construyendo el texto, ¿no? Bonito. Eh,
escribimos 8 relatos cada uno y luego nos los contestamos. Entonces se produce ahí un texto con una perspectiva muy sorprendente, porque además la contestación podía ser la continuación de la trama, pero podía ser simplemente traer un objeto que había aparecido en el relato anterior, ¿no? Entonces está muy bien, es muy sorprendente, ¿no? Ese género o esa manera de engarzar los textos. No llega a ser un cadáver exquisito, pero bueno, roza ese concepto, ¿no? El, hemos hecho este pequeño así, bueno, de manera muy breve, este repaso por tu biografía. Recientemente, el día 16, antes de ayer, presentabas en Mérida 321, tu última Ujú. novela. Sí, Háblanos un poquito de ella y ahora ya después, ya si quieres, ya nos detenemos en lo que nos trae hoy, que es el libro de la el editora poemario. de Regreso a las azoteas verticales. Pero ahora Sí, también me interesa mucho también, porque es la primera vez también que tenemos un autor que está ahora mismo con un libro caliente, caliente, caliente en la mano, recién salido sí. del horno, y me gustaría mucho que nos cuentes cómo ha sido la presentación, cuéntanos un poco, háblanos un poquito del libro y también con las sensaciones a la hora de escribirlo, del trato tuviste la presentación, también eso lo tienes muy fresco todavía, ese trato con el lector en la presentación que Sí, hiciste en Mérida. sí. Bueno, además de una manera especial, ¿eh? Porque yo coordino un club de lectura aquí en Mérida, que depende de, bueno, una asociación que se llama Sociedad Científica de Mérida. Y hace 2 años ya que estamos funcionando. Y el primer libro que nosotros leímos, con el que inauguramos el club, era Esa Raquén de Zola. Esa Raquén, pronunciado a la española, ¿no? Esa Raquén cuenta la historia de un triángulo amoroso y los amantes acaban asesinando al marido para ver, y ahí es donde realmente empieza la novela de Zola, porque él, como todos sabemos, dentro de esta corriente del naturalismo, precisamente está en la novela que inaugura el naturalismo de Zola, él lo que quería experimentar a través de la novela es qué ocurre con una pareja de amantes, qué ocurre con su amor cuando media asesinato del marido, ¿no? Bueno, pues un poco en homenaje a este club de lectura y bueno, y porque Zola es un autor que me gusta, decidí escribir esta novela 3-2-1, bien trata la historia de un triángulo amoroso a la moderna. No es un remake, por supuesto, de Zola, pero está basado en determinado, en algunos datos, algunos aspectos de esta novela de Zola, ¿no? Pero luego tiene una peculiaridad, en lugar de ser un texto decimonónico, realista, ordenado cronológicamente, tiene una peculiaridad, lo que le da modernidad, entre otras cosas, al texto, es la técnica literaria. Cada capítulo tiene 2 partes y cada capítulo hay 2 personajes que están dando una versión sobre un hecho concreto y así es como va avanzando la novela, ¿no? Se van alternando esas parejas de personajes y bueno, y la conclusión yo creo que tendría que descubrirla el lector, ¿no? El lector. Yo puedo decir que el texto de Zola, la novela de Zola, acaba mal, es presumible, ¿no? Los dos amantes al final son incapaces de vivir ese amor con la culpa y el remordimiento de haber matado a esta persona, a Camille, ¿no? Aquí, sin embargo, ocurren las cosas de otra manera, un poquito más realista y bueno, pues eh, es un texto, vamos, yo estoy bastante contento. Tenía ciertas dudas, ciertos miedos, más que dudas, ciertos miedos porque la novela anterior, Frontera mi frontera, ha dado unos resultados extraordinarios, tanto en librería como en crítica. Y bueno, después de escribir un texto que ha tenido acogida, siempre queda ese purito decir, bueno, vamos a ver si ahora no vamos a estropear el camino andado, ¿no? Pero bueno, bien, estoy contento. La verdad que sí, creo que ha salido bien. Y a todo esto que hemos estado hablando, que si se dan ustedes cuenta, relatos, novela histórica, novela de género noir, que está también ahora tan auge, bueno, hay que sumarle este libro del que hoy ahora vamos a hablar más en profundidad, como es que son
presento aquí esta portada tan bonita de la colección Geografías de la editora regional, que se titula Regreso a las azoteas verticales, en el que exploras, en el que te metes en el universo de la poesía. Ujú. Eh, yo reconozco que es un género, la poesía, que requiere no es de una de tanto de una lectura diferente a la lectura el lector de poesía no es el mismo lector que de novelas, un lector a lo mejor más exquisito o más selecto, Ujú. quizás es la palabra, más reducido, más que el novela lo puede leer cualquiera, a lo mejor la poesía llega. ¿Cómo has notado tú el acercamiento en este caso con los lectores? Tú que venías ya de explorar otros mundos, otros géneros. Sí. Bueno, obviamente la poesía tiene menos adeptos, es verdad. También es un género más complicado y más difícil de entender por los lectores, ¿no? Sobre todo lectores no especializados. Cuando hablo de lectores especializados, hablo, por ejemplo, de filólogos, ¿no? De gente que ha estudiado Ujú. directamente literatura porque le interesa, ¿no? Al mismo tiempo, Ortega, voy a hacer una alusión a Ortega y Gasset, no sé si era en La rebelión de las masas, que habla de literatura, o en la deshumanización del arte, a pesar de la cita, creo que es en La rebelión de las masas, habla de los tipos de lectores y él clasifica, hace una doble clasificación. Él dice que hay lectores que les interesa más y que necesitan libros donde continuamente haya una acción, y hay lectores que son capaces de detenerse y capaces de apreciar un momento estático, ¿no? Así de introspección, que les conduce a una introspección. Esto no es exclusivo ni de los poemarios ni de las novelas, pero no cabe duda de que la narrativa tiende más a plantear una acción, y el poemario, los poemas suelen ser más Más, íntimos, ¿no? más intenso. A mí la poesía, en este caso me lo preguntaron en un foro de poesía, qué era la poesía para mí. Y a mí enseguida se me viene a la cabeza, hubo una época que me dio por hacer fotografía sin tener ni idea de fotografía. En realidad yo lo que iba buscando es pasearme por la ciudad donde estuviera, y el hecho de llevar una cámara me obligaba a fijarme en detalles que de otro modo no me habría fijado. Detalles minúsculos, a lo mejor era un candil que estaba colgando y que tenía una forma concreta o un modo de recibir la luz. Bueno, detalles de este tipo. Yo creo que cuando yo escribo poesía se trata de esto. Se trata de aplicar la lupa a una realidad que si lo hiciera en la novela, insisto, no significa que no quepa en la novela también, pero en la novela como mínimo lo haría de otra manera, ¿no? Con un contexto narrativo que obliga a una trama, a una acción, a unos personajes, ¿no? Y de este modo es más detalle, ¿no? Más detallista el asunto. La contracubierta del libro de Regreso a las azoteas verticales se puede leer. Regreso a las azoteas verticales nos habla del hombre y de su anhelo de ser. Asomarse a estas azoteas del alma lo enfrenta a lo vertiginoso de la existencia, el mundo exterior o empírico, realidades, el mundo expresivo, etimologías, y el mundo interior y privado, principios e inexactitudes. Conforman y desvelan de un modo singular el silencioso secreto, a veces luminoso, a veces oscuro, que acontece en toda vivencia humana. Háblanos un poco de cómo estructuraste el poemario, cómo lo, cómo lo, Bueno, cómo surgió, porque escribir, y también al hilo de esto, ¿no? Te quiero una doble pregunta. sí, Cuando uno escribe un capítulo de una novela, indudablemente, o el capítulo, relato, quizá el relato también el relato esté a mitad de camino entre los dos. En la sí. novela cabe mucha más abundancia. En el relato ya tienes que irte más a la síntesis, tienes que usar mucho la elipsis, pero yo entiendo que la poesía, te lo dice alguien que no, yo no, más allá de algún ripio amoroso cuando tenía Ajá, 18 años, sí. no he escrito nada más de poesía, sí que Sí. requiere a lo mejor, sí entiendo que requiere pues una dedicación muy exhaustiva a la hora de escribir. De pensar mucho el adjetivo, pensar mucho la palabra, darle muchas vueltas, que no es llegar y decir, venga, me pongo relleno folio, como se puede rellenar, luego después ya vendré con la desbrozadora quitando todo lo que le sobra a este capítulo. En la poesía no, por lo menos yo lo entiendo así. Sí, no, No bueno, sé si... la poesía
y fíjate que voy a retomar la idea esa de esas dos tesis, ¿no? De literatura y filosofía. De todos, bueno, de todos es conocido, esta manera de decirlo es un tópico. Los filósofos son muy exhaustivos con la terminología. En ese sentido, creo que tienden a acercarse a el quehacer científico, ¿no? Y yo creo que la filosofía y la poesía se tocan en un momento determinado. Esa aproximación al detalle lingüístico también, ¿no? El poeta tiene que cuidar muy bien cada palabra, lo que está diciendo. Pero luego, además, es fundamental la musicalidad. Los versos tienen que estar cuadrados rítmicamente. Con esto no estoy diciendo que tengamos que utilizar los metros adicionales, no hace falta escribir un soneto ni que todo esté medido. De hecho, yo en la primera parte renuncio, lo cual no es ninguna novedad. La poesía moderna juega mucho con esto, ¿no? Renuncio a los metros tradicionales, simplemente voy buscando esa musicalidad del verso, ¿no? Eso es lo que he cuidado, ¿no? Eh, bueno, para entrar en la respuesta de la estructura del libro, el libro tiene 5 partes principales, lo que pasa que luego tiene un texto prologal y un texto epilogal, que son los que contextualizan los motivos principales, además, para localizar el lector, los motivos principales que van a ir escalonando las diferentes partes. Eh, fíjate, en realidad necesitamos aclarar el nombre, ¿no? El título. Regreso a las azoteas verticales. Las azoteas normalmente son horizontales desde el punto de vista del sujeto. O sea, un sujeto cuando se sube a una azotea lo que pretende es otear el horizonte. Uno sube al Empire State, lo que quiere ver es la dimensión de Nueva York, no quiere mirar hacia abajo. Entonces, este poema, en cierto modo, lo que está proponiendo es una mirada desde la azotea, metafóricamente hablando, hacia abajo, hacia lo profundo, hacia ese espacio donde una vez asomado vamos a sentir miedo, ¿no? Nos vamos a encontrar con lo que realmente sentimos en esa situación un poco extrema, ¿no? Y si te das cuenta, en realidad ese viaje de azotea vertical va desde el exterior, el mundo horizontal, a convertirse en vertical es profundizar en uno mismo, es dejar de mirar lo que está afuera para ir a penetrar en lo que está dentro, ¿no? Al final. Entonces, por eso es el mundo exterior, después la palabra ya está medio camino entre el exterior, pero ya es un exterior que producimos nosotros cuando la pronunciamos, lo que nace del interior. Luego, finalmente, esos principios e inexactitudes es donde el hombre quizás se encuentra consigo mismo y como decía la sinopsis, lo que encuentra en muchas ocasiones no es una certeza, sino la incertidumbre de no saber quién se es, ¿no? Ese debate entre el ser y el no ser, las dudas que tenemos existenciales, ¿no? Y ese es el viaje que propone el poemario, ¿no? Y eso es regresar a las azoteas verticales, ¿no? ¿Te parece, Jaime, que leamos, o mejor dicho, que leas tú, Sí, en este sí, caso, sí. algunos versos de esas distintas partes, para que las personas que nos están viendo, o los que luego después lo vean ya una vez a partir de mañana en la página de YouTube de Sí. AUPES, entiendan mucho mejor, aunque ha quedado súper claro lo que, como lo has explicado, y nítido, pero que lo entiendan también con esa musicalidad de los versos. Vale, pues perfecto. Os voy a leer el poema prologal. Eh, bueno, antes del poema, quiero decir que hay la dedicatoria, que sí me gustaría Te iba a leerla. preguntar de ella, te me has adelantado. Digo, el niño tiene que estar que no cabe en el pellejo de Bueno, contento. el niño lo que pasa es que es muy pequeñito y está en una fase que odia la poesía por una razón muy sencilla. El niño acaba de cumplir 6 años y yo me lo llevo a todos los recitales y el pobre me lo lleva a todos los recitales, cuando no cabe otra opción, ¿no? Me tiene que acompañar. Y entonces el niño, cada Está vez que le aburrido digo, ya, ¿no? vamos a ir a un acto que voy a recitar poemas o tengo que presentar tal, el niño me mira con una cara como diciendo, papá, si yo lo que quiero es ser policía, ¿no? Pero bueno.
Está Yo no bien. quiero ver la patrulla canina. Eso es, sí, eso es. Bueno, dice a mi hijo Jaime agotarse siempre en mis ojos y luego a Indio, Indio que me lo pide Jaime, ¿no? Indio es un perro que nosotros paseamos de un refugio y como el niño está enamorado de ese perro, pues me pidió, por favor, papá, dedícaselo a Indio también, ¿no? Qué bonito. No me dejes a India atrás, ¿no? Qué bonito. Sí, Ese sí, así que bueno, pues pero no me dejes perfecto a India para... atrás. Es que ese es esa humanidad que tienen los niños, de verdad. Sí, sí, Esa no, es sensibilidad. fantástico. Fantástico y esa humanidad que despiertan los perros, ¿eh? Que es maravilloso, los animales en general y los perros en particular. Bueno, la primera parte se llama Todo, ¿eh? Y solo consta de ese poema prologal, ¿no? Dice así: todo ha de mantenerse en secreto, en la oquedad de nuestras bocas, sujeta en la saliva resbalosa la impaciencia de las palabras. Todo ha de mantenerse a oscuras, como un cansancio permanente del día, escondido ya antes incluso, a pesar de la luz que brilla y no brilla. Todo ha de mantenerse, digo, en silencio, en un camino de grava nunca transitado, nunca oído, como el dibujo torpe del aburrimiento de un niño. Bueno, tenemos ahí una serie no voy a explicar los poemas, ¿no? Pero ahí hay algunas claves que se van a repetir y creo que iba a decir los lectores, bueno, pues los videntes van a ir reconociendo, ¿no? Comienza la parte de realidades y la parte de realidades, voy a leer dos poemas. Eh, mm, la realidad a veces nos abruma, ¿no? En el sentido de que no nos permite ver lo que hay dentro de nosotros mismos, el ser que nosotros somos. Estamos inmersos en una rutina, etcétera. Y he intentado también darle un toque, no de humor en el sentido de mofa, sino de humor en el sentido de ver los casos singulares, ¿no? De la realidad. Leí un artículo, hay un síndrome, se llama el automatismo deambulatorio, y que se han dado casos a lo largo de la historia, están documentados en el siglo XVI en un pueblo inglés, el pueblo se pone a bailar y 3 días después están bailando todavía y no saben por qué, e incluso llega gente a fallecer porque no hay descanso. Y parece que entran pues, en una especie de crisis colectiva y adolecen de esta enfermedad, ¿no? Hay un caso moderno, una mujer en Bruselas que se llama Sabine Moreau, tenía que desplazarse a la estación del norte en Bruselas, es decir, unos cuantos kilómetros para ir a trabajar, a su trabajo. Y 3 días después aparece en Zagreb, en Croacia, sin saber por qué estaba allí. Es decir, había estado viajando durante X días sin conocer el idioma. Descubre cuando llega allí y ya de algún modo vuelve en sí, e incluso ha llegado a tener un accidente mínimo, un toque con un coche extranjero, incluso lo ha llegado a solucionar con la aseguradora y tiene los papeles hechos, pero no se acuerda absolutamente de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema rescata este caso, ¿no? Dice así: quiero contaros una aventura, deciros una historia. Os siento sobre un viaje de alguien, de una mujer belga, un nombre, de su coche abandonado a un tránsito eterno hacia ninguna parte o hacia todas, hacia la Gare du Nord de Bruselas, un alma de GPS, alma autómata y unos brazos y unas manos extendidas en el volante. Solo eso. El pelo recogido y los ojos barajando las rayas de la carretera a 1400 kilómetros. De verdad, solo eso. Quiero contaros una aventura, deciros una historia de alguien, de Sabine Moreau y de Zagreb, destino improvisado de su ambular ausente. De Bélgica a Croacia, carteles en diferentes idiomas e idiomas en corazones iguales. 2 días después, la Moreau seguía siendo una mujer belga con un nombre y algo más de frío. En su trabajo en la estación del norte, se preguntaban por su paradero. No había dejado señales. Y por un momento, ¿y alguna vez alguien? Bueno, hay una velada crítica, porque es verdad que esta mujer está transitando durante 3 días y nadie Nadie se se acuerda de ella. preocupa por ella. Claro, efectivamente, ocurre porque no, nadie se preocupa, ¿no? El poema 4 os leo un par de poemas de esta parte, ¿vale? El poema 4 tiene que ver con
los viajes que hacemos mi hijo y yo a Cáceres a ver a los abuelos, porque yo soy de Cáceres y vivo en Mérida, ¿no? Y tiene una cita de Juan Ramón Jiménez, del diario de un poeta recién casado. En el prólogo, Juan Ramón dice algo así, no lo dice con estas palabras, obviamente. Él dice, lo bonito de un atardecer no son esos colores particulares de ese día concreto, ¿no? Lo bonito es pensar, mañana va a haber otro y al día siguiente se va a repetir y una vez más y una vez más. Eso es lo impresionante, ¿no? Eso dice el latido íntimo de la caída idéntica, está hablando del sol. Bueno, pues yo me imagino no, bueno, evoco esos viajes que hago con mi hijo pequeñito y bueno, todos sabemos que el coche tiene ese efecto somnífero, ¿no? En los niños pequeños, ¿no? Bueno, salgo hacia Mérida, regreso del viaje, regresamos, yo conduzco, tú duermes y el sol cae. Las nubes lo cubren parcialmente, lo sonrojan y él pone colorete a las mejillas de la tarde. Duermes, yo pienso y te miro por el espejo. Si estuvieses despierto, señalaría el horizonte, por donde el sol se esconde, el otro no. Solo ahora reparo que hay otro, donde la luz ya ha dejado de ser luz. No te imaginas que te digo, mira, ya no se ve nada, mientras el sol deja sus arreboles de muerte en el otro lado. Tú duermes, yo conduzco, regresamos. Has jugado toda la tarde con la abuela, es lo primero. Le has dicho a tu madre. Esperaba en Mérida tu regreso, solo el tuyo, regresamos. Yo conduzco, tú duermes. Porque tanto salto en la cama, tanto globo y tantos besos, te han dejado agotado y caes en tu sillita. Te has dejado colorete en las mejillas de tus viejos. No hay nada al otro lado, ni siquiera la muerte. Tú duermes, yo conduzco, regresamos, como siempre que venimos a Cáceres. Cuando hayamos llegado, podré esperarte. Yo conduzco, tú duermes, regresamos. En Ucrania, una madre llora, lo dice el telediario, lo dice un reportaje, la muerte de su hija de 6 años. Los médicos no hicieron nada, no, pudieron. También lloran, las balas sí hacen algo. Yo conduzco, tú duermes, regresamos. Y el sol cae idéntico a otras veces. Ah, precioso, Jaime. Me he Bueno, emocionado. muchas gracias. Bueno, Me he obviamente emocionado. surgió esta noticia de cuando comienza la guerra de Ucrania, ¿no? La muerte de esta niña a mí me tocó, ¿no? Especialmente, ¿no? Que la Eh, he visto la imagen. sí, Como iba leyendo, sabía a lo que te referías, por eso sí, la sí, emoción. Y pobrecita, cuando ¿no? Y tienes salía niños, la madre y los médicos llorando. Bueno, efectivamente. impresionante, ¿no? Bueno, os leo el último poema Sí. de esta parte de realidades. Y lo hago porque aparecen unos elementos que ahora se van a repetir. Hay una serie de elementos, aparte de los del prólogo, un elemento fundamental es la luz. Una luz entendida de una manera especial, porque estamos acostumbrados a pensar que la luz alumbra, pero si nos damos cuenta, una luz también oculta otras cosas, alumbrando, también está impidiendo que veamos otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir jugando las azoteas y todo esto, ¿no? Bueno, y el poema noveno tiene una cita de Eduardo Moga en su misión, los que componen enumeraciones con la esperanza de que las enumeraciones compongan el poema puntos de capirote. Y me hizo gracia porque originalmente este poema estaba lleno de enumeraciones, ¿no? Era un poco no una burla a Eduardo Moga, no todo lo contrario, un juego con esas palabras, ¿no? Era un poco Eduardo Moga, persona por la que tengo un respeto absoluto, ¿no? Me parece un tío Pues director fantástico. también de la editora, Fue digo, editor editor también. y lo he conocido y además es un escritor también excelente, ¿no? Y bueno, lo que pasa que luego fui viendo el poema y se quedó en lo que os voy a leer ahora, ¿no? Solo palabras o solo luz, o solo ruidos dislocados, el vuelo tenaz de la carne, nimiedad y engaño, también. Solo visión y solo sueño de un infinito discurso de edificios y calles, y tal vez solo tiempo. Pero pasamos a la segunda parte. Vale. Bueno, espero que la segunda parte le guste, le divierta a los lectores del poemario. Es muy experimental y muy atrevida, porque toca una materia que estoy seguro que los lectores o los videntes, ¿no?
no van a, en su vida habían pensado que podía ser materia de un poema, de un texto poético. Se llama etimologías y hemos descendido el nivel de las palabras, ¿no? La palabra como expresión de la intimidad, pero hacia el mundo, ¿no? Todavía estamos en ese tránsito entre el exterior y el interior. Bueno, yo hago poemas con etimología, cojo palabras que me interesan, estudio la etimología y ahora surge un poema. Entonces os voy a leer primero una que se llama asíntota. Asíntota es una cuestión matemática. La asíntota es la persecución de una curva y una recta que parece que se van a tocar, pero no se tocan nunca. ¿Qué se tocan? ¿Vale? De hecho, en griego, asíntotos significa no coincide. Entonces, leyendo un artículo sobre este asunto, explicaban que hay algunos matemáticos que piensan que la asíntota es el movimiento de la recta, no toca a la curva. Y otros matemáticos piensan que es al revés, que es la curva la que se mueve para intentar tocar a la curva, pero no a la recta, perdón, pero no lo consigue. Entonces, esta búsqueda de estos dos elementos a mí me recordaba, bueno, es una alusión bastante facilona, ¿no? Pero a dos enamorados que no consiguen juntarse nunca, ¿no? Y con esa idea compongo el poema, ¿no? Es el poema 17, ¿no? Dice así, síntota. Algunos, la síntota, del griego asíntotos, que no coincide, es una línea recta que busca una curva. Su anhelo es tocarla, aunque no sea más que una leve caricia. Quizá desea sentir su piel suave, que se contonea en el espacio, mostrando las sinuosidades de su cuerpo dinámico. Su rectilínea rigidez le impide renunciar al deseo de fundirse en el viaje psicodélico de la curva. A otros, la síntota es la curva que nunca alcanzará la recta. La ve viajera por el espacio, siempre firme en su propósito, y ella tan recatada se asoma para saludarla, para verla volar en su definido pecho, consciente de que nunca podrá alcanzarla. Entonces es cuando da media vuelta, la colea sobre sí misma, llora que te llora, desaparece, compungida entre lágrimas. Ambas rezan para encontrarse. Alguien les ha prometido, puede que con el ánimo limpio de consolarlas, algún día, después de mucho deambular, acaben por tocarse. Lo que no les han dicho es que ese punto se llama infinito. Es verdad. Bueno, yo os leo una más de esta parte y Vale, si quieres nos centramos en la tercera parte que tiene una particularidad especial, ¿vale? vale, vale. Bien, me voy a arriesgar a leer uno que es también muy experimental, el número 21. Digo, me voy a arriesgar porque es un poema hecho sin puntuación. Yo quería jugar un poco, rebelarme contra la RAE. No sé si me expulsarán de todos los círculos académicos, pero yo quería jugar la idea de que las palabras, el mero hecho de no haber puntuación, empieza, y es que realmente ocurre, empiezan a crear relaciones múltiples. Por un lado, por lo que ha aparecido antes, pero también con lo que hay detrás, y se produce un efecto curioso. Luego, da la casualidad de que por el ritmo que tiene, bueno, es un rap. ¿eh? Vale, arquitecto. Arquitecto viene de Archeion, el primero, y Texon, la técnica, ¿no? La primera técnica, ¿no? Que es la, bueno, pues, da lugar a la construcción, ¿no? de edificios, ¿no? Arquitecto. Solo cuando el poema todavía no está acabado, el poeta comprende que es un texto, que es su texto. Lo de antes, mera excusa, masa informe de palabras, un madero. Virgen a la espera de la hoja de una guillotina, solo cuando el poema es un amasijo de hierros, el poema es solo el primero, Arqueion. De los ensayos, el primer texto, son arquitecto, fabricante, obrero. Del poema, tejedor de verso. Solo cuando el texto todavía no está acabado, el poeta comprende que es un poeta, que es su poeta. Lo de antes, mera excusa, masa informe, ideas que revuelan. En el pensamiento, una idea que nace para el mundo. Virgen a la espera del edificio nuevo, arquitecto. Tiene muchísimo ritmo, es verdad. Tiene ritmo, tiene una Ese musicalidad, ritmo del ¿verdad? rap. Sí. Bueno, ya nos introducimos en la tercera parte, ¿no? Venga, Vamos vamos bien al de principio. tiempo, vamos bien Sí, de sí, ritmo vamos y bien, de tiempo. Sí, vale. perfecto. Bueno, pues finalmente
principios e inexactitudes, ¿no? Penetramos en el mundo de los miedos, también en el mundo del amor, el desamor, que es algo muy íntimo, ¿no? Eh, y que son heridas que rumiamos, ¿no? En casa, no tienen nada que ver con el mundo exterior, tienen que ver, obviamente, porque somos seres sociales, pero muchas de ellas las rumiamos en casa, en la intimidad, ¿no? Eh, y aquí ocurren dos circunstancias. En primer lugar, yo quería hacer un homenaje a Ángel Campos. Él tiene un libro escrito dedicado a su mujer, El cielo casi, y que él además adopta la fórmula de los tanka, ¿no? De los haiku japoneses, ¿no? Es decir, esa combinación de versos pentasílabos y hexasílabos. Entre otras cosas, porque he decidido homenajear a Ángel Campos, la forma me refiero, ¿vale? Porque en un momento yo estoy escribiendo este poemario y, y me pregunto, vamos a ver, la gente va a pensar que escribo con verso libre, que no sé componer versos medidos, ¿no? Entre ellos. Entonces digo, bueno, pues la tercera parte voy a medir los versos para demostrar a la gente que lo otro era una opción que yo tenía, no era, no estaba abocado a escribir así por falta de conocimiento, ¿no? Lo que sí decidí es que no iba a rimar. No puedo con la rima. Tengo que reconocerlo. La rima me aburre muchísimo y le quita una espontaneidad a los textos. Es mi opinión, por supuesto. Luego hay que reconocer que hay textos. Es que aceptar con la rima también es muy complicada, ¿no? El poeta que lo consigue, pues bueno, también dice mucho, ¿no? Entonces tenemos versos, son todos son pequeñas perlitas, pequeñas joyitas de versos pentasílabos y hexasílabos, son todos iguales porque también ese era el reto y bueno, y son muy íntimos, ¿no? Muy íntimos no me refiero a mi intimidad personal, a la intimidad de Jaime Covarsí, sino a esa profundización en lo que hay dentro, ¿no? Bueno, el poema 25, que es el primero de Principios e Inexactitudes, dice así: el corazón habita en la lentitud terca de un inventario, solo recuerda la constancia del tiempo. Por ejemplo, el número 27, esos atardeceres tan familiares siempre entre los versos, esa insistencia sutil de la memoria. El número 28, volver al corazón desde el corazón mismo, tu voz de niebla, aún presente en la voz de las venas. El 39, para que veáis cómo todo lo que ha sucedido poéticamente anterior en el libro va teniendo un reflejo también aquí, como es la etimología, ¿no? El número 29. Y recordar, cordis, que la palabra recordar etimológicamente significa volver al corazón. Cor cordis en latín es el corazón, ¿no? Y recordar, cor cordis, traer a la memoria el llanto claro de aquellos labios que tocaban un nombre. Luego, experimentalmente, con estos poemitas hay algunos que tienen variaciones. A veces las variaciones son muy sutiles, es simplemente una coma colocada en otro sitio, pero que varía completamente el significado del poemita, ¿no? Os voy a leer el primero, la primera serie de variaciones, es el poema 30, tiene dos variaciones, ¿no? 30, 30.1 y 30.2. Cuando todo esté hecho, acaricia mi frente cuando tú quieras, que mi cabello sea tuyo, ese siempre. Cuando todo esté hecho, quedará un todo entre tus manos de arena blanca, tan lenta se vierte. Cuando todo esté hecho, acaricia mi frente de agua blanca. Nadie agite el jardín de la muerte. El poema 31, hay una ciencia vieja entre tus viejos dedos, un no principio, que todo empieza con inexactos verbos. Como veis, la palabra, la cuestión del uso de la palabra tiene un, un protagonismo, ¿no? Si recordáis el poema prologal, hablaba de todo eso que está en la impaciencia de las palabras, pero que debemos callar o que estamos impedidos, ¿no? A callar, obligados a callar. Bueno, voy a dar un pequeño salto. Por ejemplo, el 34, carne deshabitada de todos los anhelos, incertidumbre
rutinaria, tan fiel y tan exacta. Doy otro pequeño saltito. Poco a poco se va retomando el motivo de las azoteas, ¿no?, verticales. El número 38, la inocencia del agua, su vuelo exaspera el horizonte vertical de azoteas y horas. Por ejemplo, el número 44 nace con la palabra, la luz que sagaz quiebra la indiferencia de la memoria sagaz de todo olvido. El 36, no, el 37 mejor. Silencio en la palabra nombra al objeto y lo abandona la azotea vertical de los hechos. Y os leo el último, los dos últimos, ¿Vale? ¿vale? Por no abusar demasiado de la ciencia, ¿no?, de los asistentes, ¿no? No, te puedo El, asegurar que tienen que estar encantados cuando lo escuchen porque está siendo una tarde especialmente íntima. sí, Y yo creo que están aprendiendo mucho también de poesía, ¿eh? Así bueno, que no, pues gracias te por puedo ese asegurar que no lo Antonio. están aburriendo. Bien, gracias. No me lo digas muchas veces que os leo muchos más, ¿eh? Bueno, el 38 dice así: la palabra y el mundo van jugando certezas impacientes a la carne, los labios sucede. Y la 49, la rima 49, hay inexactitudes, ahí está ya el título de la parte, ¿no? Hay inexactitudes en el temblor opaco con que tus labios dicen te quiero. Yo te miro y callo. Bueno, y si queréis, para rematar la lectura de los poemas, acudimos ya al Al, poema epilogal, al- ¿no? Al al final, que ¿no? hace de epílogo, ¿no? Ujú. Vale. Si queréis, y no, podemos leer el prologal primero, lo volvemos a Vale, leer y sí, sí, conectamos para que se parece bien. vea la evolución que ha habido con los mismos conceptos, ¿no? Vale, vale. Repito el prologal entonces, Sí, sí. que se llamaba esa parte todo. Todo ha de mantenerse en secreto. La oquedad de nuestras bocas, sujeta en la saliva resbalosa la impaciencia de las palabras. Todo ha de mantenerse a oscuras, como un cansancio permanente del día, escondido ya antes incluso, a pesar de la luz brilla y no brilla. Todo ha de mantenerse, digo, en silencio, en un camino de grava nunca transitado, nunca oído, como el dibujo torpe del aburrimiento de un niño. Y el último poema, el epilogal, que representa la quinta parte del poemario, aunque es solo un poema, esa quinta parte se llama Cuando la luz se agote. Cuando la luz se agote, tiene que ver, volvemos a esa idea de la azotea, estamos en la azotea, y cuando la luz se agota, es imposible ya mirar de manera horizontal. Ya la luz se agota y eso provoca que empecemos a mirarnos dentro porque no hay otro sitio donde mirar, ¿no? Bien, dice así. Cuando la luz se agote, solo quedará hablar y deslizar los ojos en la escucha, el anhelo de pronunciar y oír, de preguntar la luz en su claridad última. Cuando la luz se agote, solo quedará de las palabras el tumulto y del grito mudo una noche eterna, el cansancio opaco del hombre y su impaciencia. Solo eso quedará, digo, cuando la luz se agote y las azoteas verticales olviden nuestro regreso. Y ese es el final del poemario. Pues te ha quedado un libro de verdad, Jaime, de una intimidad preciosa yo creo que lo consigues. Lo que buscabas cuando lo ideaste, cuando lo pensaste, como nos has explicado, mirar desde fuera hacia adentro, Ujú. lo has conseguido, pero con creces. Y me Bueno, imagino que así también te lo habrán dicho la multitud de lectores que han leído este Regreso a las sí. azoteas verticales, ¿no? Ujú.
Bueno, sí, bien, es un texto, yo creo que es un texto hecho con sencillez, con sencillez, y quizás esa sea su autenticidad. Y con ese afán un poquito de experimentar, de ir un poquito más allá de los, por supuesto, de los textos clásicos, de encontrar tonos que no son habituales en la poesía, pero que pueden resultar en sí mismos, pueden ser metáforas de lo que vivimos habitualmente, ¿no? La síntota, por ejemplo, ¿no? Que hemos leído. ¿eh? Es un juego, sí para niños, pero está hablando del desamor, ¿no? De personas que no consiguen conectar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Jaime, bueno, te iba a preguntar, cosas que tengas ahí ya que estés, en que estés trabajando, como eso, esto que a otro cualquier autor preguntárselo sería casi una osadía, porque tienes una novela que está todavía prácticamente, si la tocas te quema las Sí, manos, por estar tan recién salida del horno, tan, pero en tu caso, con lo prolífico que eres, y esas ganas de tocar muchos palos en la literatura, que lo da también, ¿no? El hecho de tu doctorado en sí, filología. sí, eh, Seguro, seguro, seguro que ya estás, que ya estás metido en otro berenjenal. sí, pues sí, la verdad que sí. Sí, sí, esto, el insomnio es así. El insomnio no te deja descansar, tampoco intelectualmente, ¿no? Bueno, mira, la tercera novela, mi tercera novela, que es El mal necesario, que lo has mencionado antes, que es novela de carácter negro, yo le llamo Sí, pseudonovela negra, por la siguiente razón. El reto que me propuse con esa novela, y no es que quiera hablar de esa novela, es para que entendáis lo que estoy haciendo. El reto de esa novela era escribir una novela negra porque no tuviera acción ninguna, ¿no? Es una novela negra que normalmente, bueno, pues engloba una trama policial. Bueno, pues el reto era ese. Y ahí surge un personaje que se llama el inspector Márquez, el protagonista, y con el tiempo, en diversas revistas y diversos libros de antología, por alguna razón, en España, hay editores que me llaman, por favor, escríbenos un texto policíaco, y siempre acudo al inspector Márquez, porque es un personaje que ha acabado interesándome y quiero saber cómo es él. No me interesan los casos que resuelve. Al final lo que me interesa es saber cómo es él. Este personaje se mueve en la transición española y es bisagra entre lo que hubo antes y lo que hay después, ¿no? Y además tiene una personalidad muy, muy peculiar. Entonces, ahora estoy inmerso en un libro de relatos donde voy tocando cuento de la transición, voy tocando aspectos de la transición, analizando un poquito, o recordando más que analizando, ¿no? Recordando episodios de la transición española y en las que este inspector está de algún modo presente, pero van surgiendo casos y el reto ahora es presentar un libro donde los casos no se resuelven. ¿Por qué? Me permite eso. El lector, si es inteligente y comprende que no es necesario resolver los casos, no tiene ese anhelo por el final, ¿no? por la resolución, se va a dar cuenta de que lo importante es conocer el carácter de Márquez, ¿no? En su quehacer se va conformando una personalidad que a mí me parece muy atrayente y esa es la colección de relatos en la que estoy inmerso ahora. Y luego estoy ya con la siguiente novela. Ya tengo ahí otro proyecto y ahora voy a viajar a la Edad Media y es la historia de un relieve en una catedral y bueno, pues estoy en fase de planificación. Más o menos tengo ya claro, ya estoy a punto de empezar ya con la redacción, con las primeras palabras, las primeras líneas. Pero bueno, estoy muy entusiasmado porque además me va a obligar a viajar este verano buscando románico y gótico por España y me qué parece bien. maravilloso, me parece una excusa para escribir fantástica. Fantástica. Oye, ese inspector Márquez me gusta mucho porque es que me trae muy buenos recuerdos a mí, de un tipo de novela cada día quizás más olvidada, Ujú. pero porque ahora ya lo negro casi que se va más que negro, se va al púrpura, a la sangre. Sí, sí, Eh, sí. y digo, me gusta porque me recuerda, me trae, a mí me evoca pues al Pepe Carballo de Te Manuel lo iba a Pajares decir ahora Galván, mismo. Sí, sí, sí. al Crack, la película del El Crack crack, de sí, Garci.
sí, Me recuerda sí, a esos personajes que tenían tanta vida interior, tanto que prácticamente eran bueno, libros, luego después se hicieron series, por sí, ejemplo la de Carballo, el Crash no, el Crash fue un libro desde un principio, perdón, una película desde un principio, pero sí, sí, bueno, tenían que tener esa narrativa de una pequeña acción, que a lo mejor uno saca la pistola, pero sí, no era, te mostraban la atmósfera en la que estaban creados los personajes, pero sí, sobre todo al personaje. Entrabas mucho en el protagonista, pues en sí, Carballo, en el sí, protagonista, sí, sí, sí. ese Alfredo Landa que lo bordó en Es el crack. Alfredo, sí, 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 sí. Mm, Pues sí, por ahí van un poco los tiros. Lo que pasa es que hay más ingredientes. Hay un ujú. escritor que para mí es de cabecera, que me gusta mucho, que es Sándor Márai, el húngaro Sándor Márai. Este hombre fue una persona muy, 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 muy valorada y muy respetada en su época. Su época, estoy hablando de los 80, 90, ¿eh? Él se exilió, tuvo que exiliarse a Estados Unidos y paralelamente a sus novelas, él iba escribiendo un diario, hay muchos libros que son sus diarios, ¿no? Y es maravilloso, es el descubrimiento de una personalidad extraordinaria. Entonces, Sándor Márai anda ahí inspirando un poco al personaje de Víctor Márquez, ¿no? Y luego es verdad que si nos trasladamos a la literatura de los 80, ¿no? 80, 90, bueno, también está por ahí Muñoz Molina con Beltenebros y todo este tipo de novelas, ¿no? Juan Madrid también era un También, autor bien, de novela efectivamente, policíaca también, muy bueno. sí, efectivamente. Y es un poquito ese sabor, recuperar ese sabor. Eh, Desde el punto de vista cinematográfico o visual, yo veía mucho de pequeño las películas estas, eran americanas, ¿no? Pero eran las series estas, My Hammer, ¿no? Mike No sé Hammer, si es My sí, Hammer, sí, la recuerdo perfectamente. que es un clásico como personaje, ¿no? Es un tipicazo, ¿no? Pero que estaban muy bien construidas desde el punto de vista del personaje, ¿no? Entonces, pues bueno, pues va por ahí un poco los tiros, ¿no? Qué bien. Y yo hago una reducción absoluta porque este hombre investiga casos o penetra en ciertos casos, pero luego yo me olvido del caso y no se soluciona porque no es lo importante. El lector tiene que desviarse a la contemplación del personaje. Pues ya nos has puesto el caramelo en la boca. Yo estoy ya deseando de leer algo del Inspector Márquez. Bueno, pues, Jaime, pues muchísimas gracias, de verdad. muy bien. Pues nada, Muchísimas gracias por muchísimas gracias. regalarnos tu tiempo en esta tarde de primavera en la que hemos leído, pues nos has leído parte de esos, pues, de esa poesía tan íntima que nos dejaste en el regreso a las azoteas verticales. Gracias por contarnos todos esos proyectos, porque estoy convencido que todas las personas tanto los que hayan estado ahora en directo en Zoom, como los que a partir ya de mañana, cuando Rodrigo suba a la plataforma de YouTube de AUPES esta entrevista, pues lo van a disfrutar muchísimo y no puedo más que eso, pues estar orgullosísimo de que seas un autor que esté dentro del catálogo de estos 40 años de editora regional que estamos celebrando. Y estoy deseando, bueno, pues que el día 10 de mayo, que prácticamente está a la vuelta de la esquina, nos veremos en el Templo de Diana presentando también el libro en la ciudad de Ajá, ajá, Mérida. sí, Y luego después el 18 en Badajoz, en ese caso yo ya detrás de la barrera sí. como espectador, pero con el 321 que es Bueno, una novela también de verdad deliciosa y que tiene bueno, tu firma y tiene por detrás también el esfuerzo de una casa. Hay que destacar también el esfuerzo que hacen las editoriales privadas, como en este caso La sí, Luna, sí, sí, y que me quito el sombrero, ¿no? En los sí, tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, con tanta piratería, con tantos problemas que hay para editar, pues que haya personas como Marino y como otros sí. tantos que también apuesten por escritores extremeños, por temas tan interesantes como los que tú nos has contado hoy, nos estás narrando, y con los que nos has dejado ya el caramelo en la boca para el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a ti también particularmente. Me gustaría, con tu permiso, también mencionar a Luis Sáez, que también intervino en la Sí, 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 elaboración indudablemente. del Efectivamente, poemario. casi siempre, casi todos los jueves hablamos de él o lo Oh, mencionamos y de verdad que se nos había pasado un poco con la emoción de unas cosas de ir de un lado a otro, sí, sí, pero hay que bien, decir que bien, ya efectivamente está. el primero que apuesta
por la edición de Regreso a las azoteas verticales, Luis, al que Luis. estaremos Bueno, eternamente agradecidos. tiene una paternidad compartida entre Luis y tú en este caso, y eso es de agradecer porque es la manera además de aprender que tenemos los escritores, tener esa oportunidad, y también el caso de Marino, como has mencionado, y simplemente decir algo, que los lectores apuesten por la literatura extremeña, que ahora mismo hay un momento muy interesante, se está haciendo muy buena literatura en Extremadura, y merece la pena hacer ese recorrido como lector. Y nada, muchísimas gracias a la AUPES y nada, encantado y un honor estar aquí con vosotros. Pues estamos convencidos de que lo habrán disfrutado los videntes, como tú le llamabas. Yo le llamo, no sé, me dijo Rodrigo que eran huevidentes. Yo es que la verdad es que tengo un lío ahí ya con la terminología. Yo creo que vidente es una palabra todavía más nuestra, ¿no? Que lo de Sí, huevidente parece como más, sí, sí. más anglosajón. El jueves que viene les esperamos también. Bueno, jueves que viene no, perdón, el miércoles, porque el jueves que viene, la semana que viene, adelantamos un día. Es como el Ujú. cambio de hora, pues en este caso el cambio de día. El cambio de día vamos a hacerlo el miércoles, porque el jueves tengo que estar yo en Plasencia hablando precisamente de literatura y del 40 aniversario de la editora regional en la Feria del Libro de Plasencia, y también invitar a todas las personas que vean este webinario, que eso, pues que a partir ya como quien dice, del viernes va a haber esa gran fiesta de los amantes de la literatura, como son las ferias del libro, por tantísimas ciudades extremeñas y pueblos. Y nada, animarles a todos ellos a que vayan, compren, que se relacionen con autores como Jaime Covarsí, Ajá. que hablen, que hagan feedback con ellos, porque esa es una gran manera de crecer tanto como lector como también como escritor. Muy bien, efectivamente. Muchísimas gracias, Nos vemos. Antonio. Nos vemos el próximo miércoles. Acordaros, el miércoles, no el jueves. Bueno, allí estaremos. Antonio, gracias. A ti, Jaime. Hasta luego.